Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en una de las leyendas más famosas de todos los tiempos, la historia de la Atlántida. Desde hace más de 2 milenios, el relato de un continente magnífico tragado por el mar ha atrapado la imaginación del mundo entero. Pero más allá de la aventura y la fantasía, lo que haremos aquí es fascinante. Vamos a comparar directamente la famosa leyenda de Platón con los datos irrefutables de la geología moderna sobre catástrofes naturales, y a desmenuzar las distintas hipótesis sobre su trágica destrucción. Es hora de separar el mito antiguo de la dura realidad geológica. Para trazar nuestra ruta de hoy, primero veremos el nacimiento del mito, pasaremos por las hipótesis de catástrofes, exploraremos un poco el esoterismo y luego caeremos con todo el peso de la ley en el veredicto de la geología moderna. Finalmente, revisaremos el caso del volcán Santorini y descubriremos el verdadero significado del mito. ¡Comencemos! Sección 1. El nacimiento del mito de Platón, rastreando los orígenes del continente hundido. Para entender este inmenso rompecabezas, tenemos que ir a la fuente original. Escuchemos esta cita dramática del Timeo de Platón, escrito por ahí del año 421 a.C. Esta sola frase es, literalmente, la base de todo el misterio. Platón no presentaba esto como un simple cuentito para dormir. Él insistía en que era un relato histórico real sobre un imperio súper avanzado que estaba más allá de las columnas de Hércules y que fue borrado del mapa en un solo día. Pero resulta que Platón no se inventó esto de la noche a la mañana. La historia supuestamente viajó a través de miles de años. Según el relato, unos sacerdotes egipcios le contaron al estadista ateniense Solón que la Atlántida había caído 9000 años antes de su época. Luego, a través del clásico boca a boca familiar, le llegó a Critias y finalmente a Platón. Es una cadena de transmisión loquísima que sentó a las bases para miles de años de teorías. Pasamos a la sección 2. Hipótesis de catástrofes. Asteroides, tsunamis y placas tectónicas. Y es que al intentar conectar esta leyenda con desastres reales, han surgido teorías que son como para película de Hollywood. Si analizamos las hipótesis de su destrucción, vemos que hay de todo. Por un lado, tenemos ideas como la de Sherbakov, que sugiere que un asteroide causó un flujo masivo de lodo y, de paso, borró a los mamuts de la faz de la Tierra. Por otro lado, la arqueología moderna apunta a algo más localizado, un tsunami gigante en la costa de España hace 12.000 años. Y, desde la geofísica, Gorodnitsky propone que un choque violento entre las placas africana y europea hundió islas volcánicas. Básicamente, la ciencia y la especulación han buscado a fondo al gran culpable. Llegamos a la sección 3, esoterismo y cambios de polos, porque claro, el mundo de lo oculto también le dio su propia interpretación a la leyenda, llevándola a un nivel completamente distinto. A finales del siglo XIX, figuras como Elena Blavatsky agarraron el mito y lo transformaron radicalmente. Para la teosofía, la Atlántida no era solo una isla, era un continente gigante, desde Venezuela hasta Francia, habitado por la llamada cuarta raza raíz. Y, a diferencia del hundimiento rápido de Platón, aquí se hablaba de un cataclismo súper lento, provocado por cambios masivos en el eje de la Tierra a lo largo de millones de años, hasta que la última islita, Poseidonis, se hundió. 850.000 años. Esa es la fecha exacta en la que, según Blavatsky, el continente principal se partió en dos. Huelga decir que esta cronología vive en un universo paralelo, completamente desconectado de cualquier registro geológico moderno, ubicando a una humanidad civilizada en una época donde evolutivamente eso es imposible. Ahora sí, sección 4. El veredicto de la geología moderna. Es hora de poner a prueba la leyenda comparándola con la implacable realidad geológica del planeta. Aquí es donde brilla la geomitología, un concepto brillante de la científica Dorothy Vitaliano. En vez de decir, los mitos son pura mentira, los geomitólogos actúan como detectives buscando la semilla de verdad científica, ya sea un tsunami, un terremoto o una erupción real que, con el teléfono descompuesto de los siglos, se convirtió en una leyenda mítica. Y la bofetada de realidad es fuerte. Por un lado, la expectativa era encontrar todo un continente sumergido en medio del Atlántico. Pero la geología moderna comprobó que la famosa dorsal mesoatlántica no es un continente ahogado. De hecho, es todo lo contrario. Es una zona donde se está creando nuevo fondo marino y separando los continentes, no hundiéndolos. Además, los geólogos nos recuerdan algo absolutamente crucial. La corteza continental está hecha de granito, que es ligero, y el fondo oceánico de basalto, que es pesado. Físicamente es imposible que un continente de granito simplemente se hunda en el manto terrestre en un solo día.
Y esas ruinas submarinas de las que a veces se habla resultaron ser bloques de lava volcánica que se enfriaron formando figuras geométricas. Básicamente, la ciencia moderna desmantela por completo la idea de un megacontinente perdido en el Atlántico. Pero entonces, ¿de dónde salió la historia? Vamos a la sección 5. La erupción del volcán Santorini. El sospechoso geológico más plausible. Al comparar las fechas notamos algo súper interesante. La fecha de Platón de hace 11.500 años no cuadra, pero sí sabemos que en el 373 a.C., durante la vida de Platón, un tsunami hundió la ciudad griega de Élice. Eso sin duda lo dejó marcado. Pero el evento estrella fue más atrás, la gigantesca erupción de Santorini que arrasó con la civilización minoica. Las similitudes con la Atlántida son asombrosas. Para hacer encajar las piezas, el sismólogo griego Ángelos Galanopoulos propuso algo genial. Argumentó que al traducir los textos egipcios al griego, alguien confundió el símbolo de cientos con el de miles. Si simplemente dividimos por 10 los números de Platón, esos 9.000 años se vuelven 900 años. Y ¡boom! La fecha y la geografía coinciden casi a la perfección con la destrucción de la isla de Santorini en el mar Egeo. Un pequeño error matemático que creó un mito gigante. Finalmente, la sección 6, el verdadero significado del mito. La alegoría política por encima del hecho histórico. Porque más allá de las placas tectónicas, la intención de Platón era otra. Varios historiadores nos explican que, en realidad, todo esto era una brillante alegoría política. Platón quería contrastar la antigua Atenas, un estado ideal y virtuoso, contra su oscuro espejo, la Atlántida. Esta representaba una tiranía corrupta, cegada por la riqueza y la arrogancia, que finalmente fue castigada por su extrema codicia. Era una crítica directa al imperialismo que él mismo veía en su época. Y así llegamos a la gran reflexión de hoy. Al final del día, ¿qué es más valioso? ¿Perseguir rocas en el fondo del mar o prestar atención a esta poderosa advertencia filosófica sobre lo frágil que es una sociedad corrompida por la arrogancia frente a las fuerzas incontrolables de la naturaleza? Es una pregunta que definitivamente vale la pena hacernos. Muchas gracias por acompañarnos en esta fascinante exploración y hasta el próximo análisis.